Muy buenos días, ¿cómo estás, Ana Rosa? Pues bien, ¿es inevitable que esto ocurra? ¿Qué te parecen las medidas anunciadas por Escrivá? Bueno, lo primero, a ver, todo lo que habéis dicho en la mesa tiene muchísimo sentido, pero el problema de las pensiones es un problema triple. El primero es el demográfico. Vivimos, como habéis dicho, mucho más tiempo. Segundo, el tiempo que pasamos mientras cobramos una pensión, pues aproximadamente una persona que haya cotizado toda su vida, pues consume lo que ha cotizado aproximadamente en los 12 primeros años, si se hiciese el cálculo personal. Segundo, el problema es del empleo. O sea, en España no podemos hablar ni de presión fiscal ni de pensiones y todo eso cuando tenemos mucho más del doble de la tasa de paro de nuestros países comparables. Y el tercer problema es el económico. Cuanto más suben las cotizaciones sociales, más se mantiene el desempleo, más se reduce el potencial de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer otras cosas, pero no se pueden hacer, desde luego, como se están haciendo, porque el gran problema es que no se mejora ni el problema de economía sumergida, ni el problema de paro, ni el problema demográfico. Entonces, van a continuar haciéndose medidas como las que estáis mencionando, que lo que son pequeños parches, porque pongamos todas esas medidas que han anunciado tanto el gobierno como el ministro, veremos si se aprueban, lo que terminan es con un agujero en la seguridad social estructural de aproximadamente, en el mejor de los casos, y si nos creemos que no tiene un efecto negativo, de unos 25.000 millones anuales. Entonces, yo creo que el gran problema, lo habéis comentado también, es además que la caja de la seguridad social va a sufrir todavía más cuando entre la nueva ola de jubilados. Los que estamos ya ahí cerca de esa cifra, pues estamos preocupados, pero lo que es verdad es que en un sistema de reparto, lo habéis dicho, un sistema de reparto es aquel en el que se pagan las pensiones de las personas que están ahora jubiladas con los salarios de las personas, las cotizaciones de las personas que están trabajando ahora. O lo mejor vía una enorme entrada de capital o una enorme entrada de empleo o un muchísimo mayor crecimiento, y si las medidas políticas y fiscales van en contra de eso, no funciona. Pero recordemos que en cualquier caso el propio ministro Escrivá, justo un mes antes de ser ministro, cuando era presidente de la AIREF, dijo que no tenía ningún sentido subir las cotizaciones sociales porque destruían la capacidad de crear empleo, pero es que además subir las cotizaciones sociales era improductivo porque ya eran superiores y son superiores a la media de la Unión Europea. O sea, cotizaciones sociales superiores a la media europea. Y los impuestos que pagamos, que yo tengo en eso un lío, los españoles pagamos muchos menos impuestos que el resto de los europeos, que la media europea. Alguien lo ha dicho en la mesa correctamente, la presión fiscal son ingresos fiscales sobre PIB. Que recaudes menos sobre el Producto Interior Bruto que otros países no significa que lo que pagamos en impuestos sea menor. De hecho, la presión fiscal normativa, es decir, lo que pagamos en porcentaje de cada uno de los conceptos por los que estamos pagando tributos, es mucho mayor a la media de la Unión Europea. ¿Por qué, entre comillas, recaudamos menos? Porque tenemos más del doble de paro que la media de la Unión Europea y porque tenemos también mayor economía sumergida y empresas más pequeñas. Entonces, si no se hacen medidas para reducir de verdad el paro, acabar con la economía sumergida y a la vez acabar con el problema enorme de España de bajísimo y pequeñísimo tamaño empresarial, incluso de lo que llaman grandes empresas, entonces siempre vamos a decir que recaudamos menos que la media de la Unión Europea. Pero por otro lado, recaudar menos que la media europea, y lo ha dicho alguien en la mesa también, depende también de los servicios. A mí particularmente, que me digan que nuestra recaudación sobre PIB es menor que la de Bélgica o la de Francia, que son países que llevan en estancamiento 4 décadas y no han tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70, pues me parece como mínimo compararnos en las cosas malas. Yo creo que lo que tenemos que tener es una fiscalidad orientada al crecimiento, y no es cierto que en España se paguen menos impuestos que en otros países, y además sería evidente, si pagásemos menos impuestos que otros países,
como ocurre en Irlanda, como ocurre en Luxemburgo, como ocurre en Holanda, como ocurre en tantos países, pues que tendríamos bastante mayor crecimiento y bastante mayor inversión. Pero no es cierto, para nada, vamos. ¿Cuál es el futuro que espera a las pensiones? Ir tomando medidas poco a poco que vayan limitando la cantidad que se cobra, los años que se cotiza, para asegurar el futuro, porque al final es lo que les preocupa a los que nos están viendo en este momento. Claro, muchas veces se dice si las pensiones están en peligro. No, las pensiones no están en peligro. Va a haber un sistema de pensiones de reparto con las modificaciones que se vayan haciendo a medida que cambia la pirámide demográfica y a medida que cambia la economía. Pero lo que sí es cierto, lo que es absoluta y totalmente cierto, es que en términos reales vamos a cobrar pensiones más bajas, vamos a pagar más y además vamos a cotizar durante más años. Eso se puede enfadar Podemos, se puede enfadar el PSOE, se puede enfadar el PP, me da exactamente igual. Es un tema absoluta y completamente de matemáticas. Es decir, si vamos a tener una sociedad en la que la Unión Europea se mueve aproximadamente a que el 25% de la población, alrededor del 25% de la población, tenga más de 60 años, claramente, nos guste o no nos guste, las pensiones van a seguir perdiendo poder adquisitivo en términos reales y van a seguir rebajándose. Y estas medidas que se están tomando, además, son profundamente injustas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, por cuestiones electorales previas a un periodo electoral, se genera un incentivo que no existe desde el punto de vista económico para los que votan este año, generando un enorme desincentivo para los que cobran y pagan en los próximos años. Entonces, no solamente hay un problema evidente, sino que lo que tenemos es un problema muy grave de injusticia en eso que habéis llamado el contrato social, porque el contrato social ese ahora mismo se está rompiendo desde el punto de vista del valor presente neto, que significa cuánto estamos recibiendo en términos reales cada momento, y simplemente con un análisis de una inflación relativamente benigna sabemos que cualquier persona que esté cotizando ahora, que estamos cotizando ahora, vamos a pagar mucho más y vamos a cobrar mucho menos. Y somos más. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo. Fuerte abrazo. Un beso. Hasta luego. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.